Muy buenas tardes, queridos amigos de Voces y Contextos. Antes que nada, quiero a título personal pedir una gran disculpa a todos ustedes porque fue por mi retardo que estamos empezando hasta este momento. Y por otro lado, pues agradecer la paciencia de todos ustedes para darle vida a este programa de Voces y Contextos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la fractura de la coalición Va por México y lo que es el proceso electoral del 23 y el del 24. Antes que nada, quiero decirles que todos los que integramos este equipo de Voces y Contextos estamos muy contentos porque la madre naturaleza pudo por fin hacer que la panga sirviera desde el otro continente hasta este, y ha llegado nuestro amigo Indalecio Güemes. Maestro Indalecio, bienvenido al programa, nos da mucho gusto a todos tenerte por aquí. Bueno, y también la panga sirvió para que nos trajera a nuestro amigo Humberto Sotelo, que se había ausentado. No sé por qué razón se había ausentado, pero a veces dice que Sonora está pues maltratada por AMLO, y entonces que estando él allá le da una atención especial. Fue el primer estado donde impulsó lo de Internet para Todos, ese programa que está pegando a nivel nacional bastante. Y bueno, nuestro amigo Porfirio Palestina, ustedes ya lo conocen y ha estado aquí permanentemente, y José Guadalupe Sánchez, el catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla, de la recién creada, o no, separada, Facultad de Ciencias Sociales. Pero aquí está con nosotros nuestro amigo José Guadalupe Sánchez. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar sobre la fractura de Va por México. ¿Cuándo se impulsa la coalición? Cuando después de la derrota de 2018, el PAN, el PRI, el PRD y anexos vieron que no era fácil ganarle a Morena. Y en ese sentido se preocuparon porque, bueno, la coalición Todos Hacemos Historia era Morena, PT y el Partido Verde. Entonces ellos impulsaron este proyecto de Va por México, un proyecto que tiene sus raíces en la oligarquía mexicana. No le busquemos mucho, es la oligarquía la que lo impulsó junto con sus profesionales de la política de la derecha. No vamos a decirles feo, profesionales de la política de la derecha, de los que siempre han vivido en la política. Ellos nada más son piezas que la oligarquía, los más ricos de este país, mueven a su antojo. Entonces, hoy se enfrentan a una situación en la que es posible que pues la fractura vaya a más, simplemente que no vayan coaligados a lo que sería las elecciones del 2023 en Coahuila y el Estado de México, y las elecciones del 2024. Esta situación pues no es de casualidad. Quiero que ese sea el tema o la forma en que lo veamos. No es un asunto casual, es resultado de una política confiable y que además ha ido aterrizando poco a poco por parte de el líder natural que tiene la coalición Todos Hacemos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de la República, y otros colaboradores que se han manifestado a la altura. Muy bien, pues el politólogo José Guadalupe Sánchez nos va a introducir a esta enmarañada historia de Va por México. Bueno, muy contento por tener nuevamente a dos grandes maestros.
el maestro Humberto Sotelo, que es el jefe de jefes, se fue casi un mes a Sonora, en Panga, y el desierto, y ya lo tenemos acá, y nos da mucho gusto porque fue a arreglar asuntos familiares. Y nuestro queridísimo maestro Indalecio Güemes, que por cierto nos trajo nuestro presente, también nos trajo un vinito por ahí y el saludo de unas italianas. Y entonces, y nos da mucho gusto tenerlo. Qué bueno que la beca sí funcionó de parte de nuestro director. Pronto esperemos que nos mande becados a otro lugar. Y bueno, y nos iremos en la Panga con el maestro Sotelo. De Brasil. Bambino. Bueno, Italia. Bueno, se confunde. Es un nombre nada más de Puebla. Huentajas Melucan. Muy bien, maestro. Bambino. Bueno, este proceso que ha vivido nuestro país ha sido muy lento en términos de la consolidación institucional. Y yo creo que finalmente el 2018 va a seguir siendo un parteaguas en el proceso de democratización del país. Las instituciones, como sea, funcionaron, pero yo diría funcionaron más que por el aspecto formal, jurídico, por el empuje de la propia sociedad. Y creo que en estos 4 años que hoy tenemos de gobierno, pese a las críticas sin fundamento muchas veces que hace la oposición, sí se avanzó en temas, por ejemplo, de los programas sociales, en términos de reformas constitucionales de gran calado, como la Guardia Nacional, la extinción de dominio, y que son temas que hemos tocado que yo creo que había que reafirmar. Y en el aspecto económico, hoy con la entrega del presupuesto, se fortalece que el Estado mexicano, independientemente de todo, sí ha controlado las variables económicas, macroeconómicas, y creo que en ese sentido sí hay que discutir, y es una propuesta del director también, en donde el compañero economista Indalecio obviamente que va a jugar un papel importante en analizar cuál es el impacto hoy del presupuesto federal. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque efectivamente estamos ya casi 2 años que concluya este gobierno, y sin lugar a dudas, según las propias encuestas de organismos o de empresas privadas y de periódicos, por ejemplo, del Financiero, del propio Reforma, colocan a Andrés Manuel López Obrador en una perspectiva de consenso nacional de más del 6.5%, cuando en el caso, por ejemplo, de aceptación, en el caso, por ejemplo, a estas alturas de 4 años, Calderón estaba por los suelos, no se diga de Peña Nieto. Lo que quiere decir, ¿sí?, que este gobierno es reconocido y ha sido legitimado por la voluntad popular, y además hay un reconocimiento social a los avances que ha habido en el país, independientemente de que hubo contingencias de carácter internacional como el COVID-19, como la recesión económica que está permeando en una tendencia mundial, y nuestro país ha salido adelante. No se hable más de los aspectos que tienen que ver con la política petrolera, que de alguna manera han sido incentivados por el propio Estado para el crecimiento económico. Bueno, es en este contexto que esta alianza Vamos por México, yo quisiera decir que sí es bueno tener a partidos fuertes, partidos que incluso cuestionen las políticas del gobierno, pero lo que estamos viendo es que es una oposición muy gelatinosa. ¿Cuándo se nos iba a ocurrir en esa perspectiva política que el aceite y el agua se iban a unir? Me refiero al PAN y al PRI. Y conste que había que decir que, sin lugar a dudas, el PAN ha contribuido al proceso democrático de este país. Cuando vimos el fraude del 88, no se me va a quitar la imagen, o creo que no se nos quita, cuando Cloutier, cuando doña Rosario Ibarra de Piedra y Cuauhtémoc Cárdenas iban de manera conjunta, de mano a mano, en contra del fraude electoral. Y entonces ahí la oposición jugó un papel
importante para que las instituciones políticas de este país cambiaran. Bueno, lo que hoy vemos es que efectivamente esta alianza de la derecha, sí comparto esta idea que sí ha sido promovida por los grupos oligárquicos que han sido afectados por sus intereses. Y que hoy, precisamente en este escenario de la discusión de la Guardia Nacional, pues sí se da el oportunismo, pero también sí vemos que esta coalición carece de un programa de largo plazo y más bien es coyuntural, y que están pensando cómo debilitar a este gobierno federal en la idea de la lucha por el poder. No hay un programa, no hay una identificación ideológica, programática, filosófica, sino simplemente es tratar de detener estos grandes avances que ha tenido este país. Entonces me parece que esta Alianza Va por México desde un inicio ya, como dicen por ahí, ya había nacido muerta, porque es sentada a partir de oportunismos, de intereses facciosos, de intereses inconfesables, que tienen que ver solamente la lucha por el poder. Muy bien, pues sí, ese es el tema. Bueno, querido amigo Porfirio Palestina. Bueno, después de que escuchamos la forma de percibir que una coalición zombie va por México, y sobre todo por quienes la dirigen, porque tal parece que el capital sigue siendo el dueño y amo de la democracia. Pero en esta ocasión no les funcionó, y entonces a juicio pues propiamente mío, yo diría que esta coalición está tronada, y creo que hasta podría irse el PAN, en el caso de Coahuila, hasta tercer lugar en la próxima elección. ¿Por qué? Porque Morena tiene las tablas como para ganar Coahuila. Los naranjas han crecido y están haciendo lo propio con este asunto de su independencia. El PRI podría ser la segunda fuerza y los azules se irían hasta el cuarto lugar. Y creo que por esa razón, por esa simple razón, veo que por eso lloran los panistas. Sus lágrimas siguen siendo cada vez más azules y extrañan el tricolor, y eso que estamos en el mes patrio. Eso es lo que se ve, pero también se les ve más desdibujados porque pierden la candidatura del Estado de México. Ya no la llevarían en un plano siquiera de competencia a segundo lugar, sino que llevan el riesgo también de desplazarse hasta tercer lugar. Y eso sería otro descalabro, porque finalmente el PRI tiene más cartas para jugar en estas gobernaturas. Ahora, hablar del PRD, pues creo que ya no está, o no sé si todavía exista, no sé si los chuchos todavía existen ahí siquiera para poner una coma. Creo que no están jugando. Y entonces esta alianza de Claudio X González, por eso digo la alianza zombie, pues dejó de obedecer y dejó de marchar en caminos directos como creían que iban, y desbaratarse de esta manera deja mucho que decir. Yo también llamaría mucho a la reflexión, y esto lo voy a retomar en el siguiente punto, el voto de Ricardo Monreal. El voto de Ricardo Monreal, cuando está en una bancada, su bancada vota con
la propuesta del presidente de la República y él vota como si fuera un priista disfrazado. En su discurso se vuelve todavía más miope que los de Cantinflas, por lo menos los de Cantinflas tenían sabiduría, y se vuelve más oscuro que los refranes del Chavo del Ocho. Entonces, el solo asunto de decir que él va por la abstención o haberse declarado como abstención no permite en ningún momento que valga la pena o que esté bien, porque cuando dices la abstención, una de las dos cosas, a mi juicio, es o no sabes lo que están diciendo a favor o no sabes lo que están diciendo en contra. Ahí la dejo, compañeros, para después entrarle con más tesitura. Muy bien, pues dos puntos de vista muy atinados. Esperamos que nuestro teórico y más especialista en cuestiones de sociología, autor de varios libros, que por cierto nos están consiguiendo por ahí un espacio en el Distrito Federal para presentar sus libros, el maestro Humberto Sotelo, con ustedes. Bueno, maestros, por eso lo mandaba. Ah, bueno. Bueno, yo creo que ya no hay nada que agregar en el sentido de, sí, obviamente se quebró, pero ¿por qué se quebró? Habría que preguntarnos, ¿no? Los temas que subyacen, a ratito vemos lo de Monreal y lo de la Alianza, pues es una situación, un tablero, ¿no?, de ajedrez casi muy complejo, muy interesante. Alito ya no es malo, ¿no? Ahora es bueno Alito. Ya va a ser. Alito, pues, no, fue una jugada complejísima por todo le veas. La ida Sansores lo tenía encajonado con la cuestión del jaguar. ¿Cómo se llaman sus discursos del jaguar, no? Le hizo enroque. Lo hizo enroque, lo tenía Lo ya. puso en jaque. Y entonces lo puso en jaque Alito. Alito, pues yo creo que a final de cuentas es político. Y el PRI, muchos priistas, están felices. Están infelices en muchos aspectos con la alianza con el PAN. Voy a ver a cuestiones anecdóticas, ¿no? ¿Por qué? Porque los priistas estaban fuera del presupuesto, estaban fuera de la jugada. Y me refiero al priista común, no al priista tipo Peña Nieto, no. Esos no son priistas, son gentes de dinero. Pero al priista medio le interesaba más estar en Morena, me lo decía mi gran amigo Mozalén, que está un poco enfermo, por cierto. Humberto, ya quisiera yo estar en Morena, pero mi partido no entiende, Humberto. ¿No conoces a Mozalén? Sí, ¿cómo no, maestro? Mi partido, Humberto, además, necesitamos, Humberto, urgentemente regresar al presupuesto, Humberto. Parafraseando aquel famoso personaje. Vivir en el presupuesto, el famoso Tlacuache Garizurieta, la frase famosa de aquel periodista, el Tlacuache Garizurieta, un periodista veracruzano. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces, ¿cuántos priistas les conviene más estar en Morena? De hecho, bueno, aquí viene lo malo, o quizás lo no tan bueno. De hecho, se va a fortalecer el PRI. ¿Por qué? Porque mucha gente del PRI son más cercanos a Morena, de hecho. No me refiero a los grandes, a los lepes, a los pícaros, a los que se apropiaron del poder del PRI, sino mucha gente, pues el PRI, pues que son medianos, gente pues, que ha hecho dinero, pero muy poquito, o gente que vive el presupuesto. ¿Cuánta gente del PRI vive el presupuesto? Que han sido diputados, cuando no eran diputados eran regidores, No, entonces es un sector del PRI infeliz y que ahora está feliz. ¿Por qué? Porque es más probable que regresen al poder. Y entonces no sé si eso es bueno, sin querer hablar de cuestión moral. No, la moralina no sirve. Pero yo creo que va a meternos en un poco de por sí los cuadros tradicionales de la izquierda somos malos para la disputa por el poder. Estamos más metidos en cuestiones de principios, en cuestiones de programa, y los del PRI nos comen el mandado con una facilidad enorme. Yo creo que van a haber cambios
va a haber, yo creo en principio que coincido con el jurisconsulto académico, dirigente social, maestro Guadalupe y el maestro Palestina, de que fue bueno quebrar la alianza. Como decía el famoso frase de los romanos, divide et impera, divide y vencerás, ¿no? Sí, aquí intervino Laira Sansón, intervino Obrador, intervino todo el complejo. No, muy compleja la situación, le quebraron el lomo a la alianza. No, fue fabuloso. No se pudo haber hecho un poquito antes de la reforma eléctrica. Yo creo que eso otro gallo. Bueno, el hubiera no existe, dicen, yo creo que sí existe el hubiera. En otros contextos, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahora va a ser muy difícil para la oposición, va a ser más difícil, de por sí estaba quebrada. Sí, futuro, pues es una alianza, como dice el maestro Guadalupe, sin sustento ideológico, como dice el maestro. ¿Y ahora qué van a hacer? Porque no tenían programa, pues no tenían una visión más que estar en contra, ¿no? Y buscar sus intereses. Va a estar muy interesante el panorama. Hay varios factores. Alito ya es bueno. El PRI pues ya no es tan malo. ¿Quién sabe? De repente, pues ahí Sinar ya lo convirtió. Sinar está proponiendo un monumento ya a Alito. Ya lo está proponiendo y creo que nos ya va a ser una romería. Su propuesta ya pasó a comisión. Su propuesta ya pasó. Bueno, pero el trasfondo, las cosas también fueron complejas. La iniciativa, por ejemplo, esta de la que quebró la alianza, la propuesta de AMLO de que el ejército, eso fue el problema, ¿no? Fundamental, se convirtiera a la Sedena. Yo creo que ahí la oposición cometió un error gravísimo, rarísimo. Rarísimo porque en todos los países donde gobierna la derecha, es curioso, generalmente, es lo que dice el maestro Guadalupe, se oponen porque se oponen. En todos los países la derecha hubiera festejado la propuesta de que el ejército ampliara su presencia. Pero en el caso de México, Obrador no lo propuso como un sistema militar tipo Argentina o tipo dictaduras sureñas. No, lo propuso porque el país lo reclama. Y por la inseguridad. Les comentaba a los compañeros ahora que vine de Sonora, en La Panga, por el desierto. No, hombre, nos fuimos en coche con mi hijo, cruzamos los lugares más peligrosos, cruzamos Michoacán, Jalisco, Colima, Sinaloa. Íbamos con el alma en vilo. Y te encontrabas a la Guardia Nacional, un respiro. Sí, sigo. No, qué gente tan educada. Señores, no se nos ofrece nada. Todo bien por el camino, no hay algún problema. Y educadísimo. No, me encontraba con judiciales, a la máquina se persina uno. Porque son de otra formación, no tienen educación. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué buscan? Y la Guardia Nacional, unas damas, qué bárbaro. Qué tipos tan educados. Y por el camino lleno de puestos de Guardia Nacional. Respiras. Toda la gente platicando, y porque a veces en las casetas se amontona uno y platicaba con la gente. Y todo el mundo me comentaba, casi todo el mundo, qué bueno que está la guardia aquí, porque es una protección. Imagínate por los caminos esos peligrosos en Michoacán. No, entonces la gente está pidiendo no militarizar. Y Obrador yo creo que lo entendió bien eso de que la seguridad, pues, siga habiendo crimen, siga habiendo inseguridad. Y entonces la propuesta que la hizo a través de... No, la jugada fue maestra, no la hizo Alito, la hizo la diputada Yolanda. Una del PRI, pero todo el mundo sabía que ahí estaba atrás Alito. Y entonces esa propuesta, era una propuesta de Obrador desde un principio, pero la propuesta fue tejida muy complejo, muy fina. De tal manera, ni siquiera Alito, que ahora es ídolo Sinar, sino lo hizo a través de una diputada. No, fue una jugada maestra. Ahí te das cuenta de la importancia de lo que es el arte de la política, ¿no? El arte, tejer alianzas. Tejer fino, como dice el maestro Delfino. No, realmente fue una jugada extraordinaria. Y se van a ver los frutos. Pero bueno, vamos a esperar. Alito seguramente se va a convertir en un campeón de la democracia. Mayra va a tener que bajarle al asunto de las tesis, de los discursos del jaguar. Pues así es la política. Y muy interesante este panorama. Yo creo que México va a tener un buena... Y lo único lamentable de aquí, pues, es la postura de gente como Monreal, ¿no? Pues yo creo que ya se avisoraba, ¿qué nos extraña? Es un hombre, no es estadista, bueno, es un hombre que tiene sed de poder, como Dante, pero pues son las gentes que más, esos sí son peligrosos. Alito es un héroe. ¿Cómo va a quedar Monreal como un antihéroe?
No, yo me abstuve porque la Constitución ni siquiera argumentó. El maestro Sánchez, que es un jurisconsulto, ¿qué argumento jurídico aportó Monreal a este debate? No, yo pienso que no, realmente no tuvo argumento jurídico. No, realmente. Yo creo que es un tipo hueco, vacío, sin descalificarlo, ¿no? Pero que las ansias de poder. Pero en fin, qué bueno que ya regresó el maestro aquí Güemes, porque él, pues desde Europa nos puede dar una visión. Una visión. La Comunidad Económica Europea. Una visión nueva desde Europa. Y sobre todo me gustaría, ¿qué piensa ahora de Alito? No. ¿Qué le dijo el Papa? Adelante, bienvenido. Bueno, a mí también me da Hablemos, Alito. mucho gusto estar nuevamente en Voces y Contextos. Y digamos, porque se solicita, solo quiero dar dos elementos que observé en función de la comparación. Uno, en la inflación, a pesar de que los precios de la electricidad y de la gasolina están altos a donde fui, no hacen una presión inflacionaria. Digamos, los precios de los productos de la canasta básica están estables. Digamos, eso me sorprendió mucho. Y lo otro es que en términos de la guerra Rusia-Ucrania, pues no es tema del día y están cerca. Es decir, siento que hay una mayor presión aquí en México que nos están como un fantasma constante para estar justificando, por ejemplo, las alzas que se están dando, que no son, la inflación no es estructural, sino desde mi punto de vista está muy claramente conducida por los grandes empresarios que están aprovechando la situación. Pero bueno, esto también tiene que ver con Va por México. Quiero decir, plantear que toda la coalición de Va por México antes del 2018 vivían como reyes. Es decir, las cúpulas priistas, las cúpulas panistas, las cúpulas del PRD, ¿sí?, y del Movimiento Ciudadano, es decir, tenían una ventaja de lobby, es decir, podían tocar puertas, podían jalar dinero, podían hacer toda una serie de cosas que efectivamente después del 2018 ya no lo pueden hacer con la facilidad con que lo hacían. Yo digo que ahí todavía hay gente en Va por México que hace algunos negocios, pero ya no en las proporciones y en las magnitudes que lo hacían. Es decir, estaban pegados al presupuesto. Era parte de su vivir. Ese es uno de los motivos por los cuales Va por México se nuclea. Por eso es inexplicable si uno revisa los estatutos del PRI, del PAN, del PRD, sinceramente no hay ideológicamente muchos vínculos que permita darle consistencia a la alianza Va por México. Pero además a la alianza Va por México hay que agregarle, por ejemplo, los periódicos, la radio, es decir, los medios de comunicación están claramente definidos hacia un lado, y es Va por México. Es decir, por eso están preocupados la alianza, digamos, Va por México, y los periodistas y los locutores y, en fin, todas esas personas están preocupadas porque era la opción para enfrentar en 2024 a Morena. Entonces, en términos de no solo los medios, sino también el Poder Judicial. Es decir, Va por México no solo es PRI, PAN y PRD. También está el INE, se me había olvidado, el Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial, y lo que no han sacado, es decir, no han sacado de manera muy clara el cuerpo, pero están ahí, son los empresarios. Se habla solo de X González, pero no solo es X González, o sea, digamos, es todo un bloque, ¿sí? Digamos, ya lo había dicho, pero definir oligarquía, es que está dividida también la oligarquía, o sea, hay algunos que están efectivamente con Andrés Manuel, ¿sí? Y hay otros que digamos,
lo voy a comentar y que tiene que ver con la inflación, los de las tortillas Maseca, por ejemplo. Es decir, ¿qué explicación hay para elevarle la tortilla, sino para generar enojo social? Y obviamente en contra de López Obrador, en contra del proyecto de la cuarta transformación. Entonces, no, es decir, la va por México, así que se haya roto, digamos, yo no diría que, incluso los priistas dicen, no, o sea, nosotros tenemos una posición con relación a la Guardia Nacional, pero en lo demás estamos con ustedes, digamos. Pero, digamos, el bloque opositor necesita efectivamente reestructurarse. Si no tienen sentido, digamos, ellos mismos se dieron un pie se dieron un balazo en el pie. Cuando la posición negacionista, o sea, no vamos a aprobar nada, y así estuvieron, ¿sí? Es decir, no voy lo de la electricidad, por ejemplo, está muy claro, pero ellos solitos se atoraron porque es increíble que han estado, por ejemplo, lo de los adultos mayores, los apoyos, estuvieron en contra de eso, las becas, en fin, toda una serie de cosas que ha impulsado el presidente de la República, han estado en contra. El PRI ya vio que no le es rentable, ¿sí? Y el PRI, digamos, olfateó, y sí, tiene que ver con lo que decía el maestro Sotelo. Pero creo que el Pacto por México tiene que ir más, o sea, no solo son esos tres partidos, sino se está aglutinando una oposición, un reagrupamiento. Falta Movimiento Ciudadano, de alguna manera Movimiento Ciudadano ha estado con ellos, ¿sí? Pero no se quema como ellos, y entonces creo que el cuadro se va a mover de alguna manera. Lo que preocupa es efectivamente del otro lado, ¿no? Monreal, está muy claro el asunto, ¿no? Él dijo que su propuesta era reformar la Constitución, cosa que en abstracto también uno está de acuerdo, pero para reformar la Constitución, en términos concretos, no pasaría la propuesta. O sea, es evidente, pues, cómo está manejando el asunto. Ahora, todo el Pacto por México y todas estas organizaciones y los empresarios que están atrás, a final de cuentas es una oposición al carácter social que se le ha dado a este gobierno. Es decir, el presupuesto tiene ese carácter, es decir, apoyar a los pobres, apoyar a los que menos tienen, estimular abajo y no arriba. Entonces creo que ese es es decir, esos dos grandes polos, esas dos grandes propuestas, el Pacto por México y todos estos partidos y los empresarios quieren regresar a lo que era antes del 2018. Entonces, ese es mi punto de vista con relación al Pacto de México, que va a ir viendo, van a estar ahí negociando, no van a ir, es decir, no van a dejar que se vaya tan solo el PRI, porque efectivamente va a haber la manera del puenteo, ¿no? Aunque el PAN y el PRD están como que ultras, o sea, ya rompiendo la alianza. Bueno, pues 4 puntos de vista interesantes y que ponen en entredicho la realpolitik de los partidos Revolucionario Institucional, Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Indudablemente que esa alianza estaba fracturada no porque siguiera una secuencia lógica, sino por los propios intereses que políticamente cada quien ha defendido, los
que le han permitido mantenerse como partidos políticos. Es decir, si vemos la historia, el Partido de la Revolucionario Institucional, el PRI, pues tiene una larga historia con los generales y no podrían dejar de lado el desviarse mucho de la situación, del planteamiento que el PNR tenía. Es por eso que el pleito interno se sostuvo, Alito se mantuvo, no por otra cosa, sino porque sabía que el más afectado era él. Cuando su papá, Peña Nieto, empieza a temblar, porque empieza la situación de buscar los grandes delitos que cometió o que cometió y que no se han castigado con la nación mexicana, sabía que la situación, si continúa la investigación, que es otro tema que vamos a abordar también, la situación de la justicia, pues tendría que caminar y estar en la cárcel Peña Nieto. Bueno, pero en fin, los políticos se hicieron precisamente para la negociación y entonces ellos aprendieron. Indudablemente que el juego de intereses es un juego de intereses de clase. Ellos representan a una clase y no se van a dejar derrotar. El Partido Acción Nacional nació con Gómez Morín, con unos privilegios que tenían en el norte, pero que se fueron eslabonando hasta llegar a lo que fue la supremacía política que mantuvo al PAN con cierta discusión y creo que uno de los que más se opuso fue Cloutier, algunas cosas que venían haciendo y que llegaron a transformar el partido con Fox, que no tiene nada de ideólogo, es simplemente un merolico, y el otro pues es un hombre ambicioso, Calderón. Entonces, hoy el chico tecnócrata que llega, pues, y que dirige el partido, realmente no sabe ni dónde está parado, porque quien lo mueve es precisamente gente de adentro del PAN, y hacen con él lo que quieren y dicen lo que quieren, y si no, vean lo que vino a hacer aquí a Puebla cuando vino a presentar al presidente municipal, otro delincuentazo, que pues veamos, no vino más que a presentarlo como candidato, a hacerse un ladito, porque tampoco él estaba de acuerdo en que ya se estuviera destapando su candidato, porque hay más, y lo señaló varias veces, pero hay otros. O sea, es su desesperación. Realmente no saben ni lo que tienen entre manos, están derrotados. Por último, el PRD no existe. Lo único que le queda al PRD es el renombre que tuvo en aquellos años en que surgió y que quienes le dieron vida hoy ya no están ahí. Cuauhtémoc Cárdenas ya no está ahí, que fue el hombre precursor de ese partido. Muñoz Ledo, pues, aunque esté en donde esté Muñoz Ledo, siempre va a ser un oportunista. Y pues los demás pues ya no están, y el hombre que le dio fortaleza cuando llegó, cuando se ganó por primera vez el Distrito Federal, pues era presidente del partido Andrés Manuel López Obrador, y la ganaron con Cuauhtémoc Cárdenas. Esa historia no la podemos olvidar porque sabemos quiénes son, en dónde están sentados y hacia dónde se dirigen. Que no dudemos, porque finalmente no es los políticos de la derecha, es lo que yo llamo y que pues sí podemos tener algunas desavenencias, pero es lo que serían la oligarquía en nuestro país, que sigue manteniendo el poder, el control. Se llamen como se llamen, simplemente pueden camuflajearse, porque no precisamente por en algún momento hacerse a un lado y dejar que pase Andrés Manuel,
quiere decir que estén con él, simplemente que están en el rejuego de sus intereses, y sus intereses son sus grandes empresas, sus grandes negocios, sus bancos, y ahí tenemos al hombre de Electra, que no quiere pagar los impuestos. Entonces, ese es el asunto, y esto va para más. ¿Qué es lo que yo veo que hay frente a ellos? Un partido con muchas deficiencias a su interior y que se llama Morena, un gran dirigente que se ha sostenido como presidente de la República y que ha avanzado y que ha dado golpes letales no solamente a la derecha, sino enseñanza política a los oportunistas que se enquistaron en Morena. Y creo que la respuesta más completa la tiene Ricardo Monreal cuando no fue tomado en cuenta para las negociaciones. Tuvo que ir el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a entrevistarse con ellos para decirles: la línea es esta, por aquí vamos. Y finalmente, si nos equivocamos todos. Pero sabe que los intereses son de la nación, no son los intereses de un partido político. Entonces, Andrés Manuel ha sentado ya las bases y creo que ese sería el camino a seguir, amén de que hay que corregir mucho de lo que tiene Morena, mucho de lo que tiene el PT, donde ya hacen candidato a Noroña, el PB, que todavía pues no quiere alejarse porque finalmente se descobija si se aleja. Y eso es parte de las componencias y del entreteje político que hay. Si el compañero o compañeros que están aquí están de acuerdo en que el 2023 y 2024 no solamente es la tumba anticipada del PRIAM, del PRI, del PAN, del PRD, si fueran solitos, creo yo que la van a pensar. Ese es mi punto de vista y espero pues que mis amigos también nos comenten algo sobre eso. Porfirio Palestina. Bien, sin lugar a duda, el solo hecho del 2018 y que Andrés Manuel llegara con más de 30 millones de votos y que hoy sea uno de los presidentes con mayor simpatía, arriba del 65%, deja mucho que decir. Ahora, con estas jugadas maestras en la clase política, creo que es importante llamar a la reflexión y entender que Morena debe cuidarse de las traiciones, debe cuidarse de los candidatos externos, debe cuidarse de no ser el primor, sino de ser una construcción y un rumbo de la cuarta transformación que lleve a una unidad de izquierda, pero una unidad de izquierda que vaya más allá de lo que otros piensan, que no se den jugadas. Finalmente, esto fue importante, lo de la Guardia Nacional, pero es más importante una reforma constitucional de fondo. Creo que falta mucho, falta en la situación laboral, falta en la situación de seguridad, en la situación de salud y en la situación de los pueblos indígenas. Y podríamos señalar muchas cuestiones elementales. Y creo que esta es la esencia. Pero mientras no se da ese fondo político de cambio de constitución, son elementales la construcción inmediata de las leyes secundarias. De no ser así y de dejarle la tarea solamente a otra ala que también juega
una parte de la derecha, que es el Poder Judicial, está grave, porque entonces dejamos que sea la opinión de un ministro la que se imponga sobre la legislación que corresponde a una nación. Y entonces eso es lo que está pasando ante los vacíos que se van dando. Y el solo hecho de darle una garantía a la Guardia Nacional para legitimarse, para construir un camino de seguridad al propio país, es importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos por qué está la Guardia Nacional, ya sabemos qué es seguridad, y lo que nunca dijeron y nunca manifestaron, que los estados más peligrosos del país precisamente son donde gobiernan los de la oposición, donde gobiernan los naranjas, donde gobiernan los azules. Es cierto, también hay de Morena, pero están en menor dimensión, y esto es importante, porque no se buscó la opinión de los municipios. Matan presidentes municipales, callan los gobernadores o se desaparecen los gobernadores, y al siguiente día dan su declaración como la fresca mañana se los ha permitido. Pero tampoco dicen que se vaya la Guardia Nacional. Al contrario, dicen, ¿cuándo me traes otros? Porque necesitamos correr al crimen organizado que creó su propio jefe, su propia pandilla de Felipe Calderón. Esa es la razón y ese es el fondo. Yo ahí la dejo, compañeros, por los tiempos. Creo que tenemos que seguir. Falta mucho para el 23, pero los tiempos están trazados y creo que esas dos gobernaturas van para Morena. Creo que hay ansias locas por participar. Veo aquí al maestro casi estirando la mano. Maestro, tiene usted todo el querido por todos nosotros y por los compañeros. Yo al principio me preocupaba mucho, estaba infeliz de que estuviera Delfino en la Sierra Norte. Pero yo creo que está mejor que siga allá. ¿Por qué? Pues, no, porque veo lo veo más agudo su análisis. No, yo creo que hay más oxígeno. Mira, dijo cosas. Hay que ver qué les pasa a los paisanos. No, espérate, mira. Dijo cosas que no son muy explícitas, no sé si dio cuenta. Porque el maestro Delfino no es un intelectual en el sentido que consideramos, pero tiene un cerebro que se ha oxigenado mucho en la sierra. Y bueno, estaba yo preocupado de que no viniera a Puebla, pero yo creo que podemos dejarlo por ahí otro rato. A las autoridades de la institución les hemos rogado de que ya venga a Puebla. O al presidente municipal, además le quiere mucho. No, yo pienso que debe seguir allá. Porque mira, hay cosas que dijo, que no dijo, pero que están explícitas. Que habló como Monreal. No, muy agudo. Y tiene conocimiento de la historia, aunque no parece historiador. Es intelectual, aunque no parezca intelectual. Bueno, político sí es. Cuasi orgánico. No, bueno, quizás en procesos de descomposición orgánica, pero no. Pero en la sierra se me hace que deberíamos mantener un rato allá, aunque lo extrañamos aquí en el programa. Pero ¿qué cosas digo? Que dijo, pero no las dijo. No, muy interesante lo que... ¿Por qué? Bueno, ya vamos al tema. Vamos al tema. Ya basta de botana. Es que realmente, mira, lo que digo Delfino me retoma mucho aquella frase de Marx. La historia se repite dos veces, primero como tragedia y luego como comedia. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que efectivamente el PNR y el PAR y el PRM fueron partidos militares. Así es. Fueron partidos gobernados por militares, y de hecho lo que hizo Calles fue reunir a los caudillos militares, porque el país era una efervescencia tremenda. Eso que dijo
eso que dijo Delfino es cierto. Los priistas de haberse puesto abusados, a lo mejor si se hubieran ido a la Sierra Norte como el maestro Delfino, hubieran desde hace rato, oye, pues si nuestra tradición fue que los militares cumplieron un papel importante. ¿Qué sucedió cuando Carranza quiso desmilitarizar el país? Lanzó como candidato al ingeniero Bonilla, que había sido embajador en Estados Unidos. Fue un error, fue un error terrible. El país no estaba en condiciones de los civiles, en primer lugar. Y en primer lugar no aseguraban la estabilidad del país. No aseguraban. Ahí Carranza, mira, el viejo Carranza tiene sus méritos, pero era un viejo terco también. El viejo era un terco, terrateniente. Y entonces quiso lanzar a Bonilla dijo que para civilizar, para convertir en civiles al gobierno, cosa que no está mal. Pero no tomó en cuenta el contexto. Si los periodistas de ahora, como Alito, bueno, Alito fue el único que entendió. Ahora ya entiende. No, yo creo que los periodistas hubieran dicho, no, pues sí, señores, si nuestro pasado tiene que ver con la dignidad. Mira, mis paisanos, yo sé que Calles, Obregón, Fito, Adolfo de la Huerta no fueron unos angelitos, pero contribuyeron a la estabilidad del país. ¿Qué sucedió? Cuando llegaron los civiles, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el primer civil que llegó? Alemán. El cachorro. Mira, los militares, por favor, Obregón era un agricultor próspero, le encantaba el dinero. También Calles, todo, pero no se enriquecieron a nivel de los civiles. No tengo las cifras al momento, pero por ahí leía unos estudios de este historiador Meyer. No se compara lo que se enriquecieron Alemán, después Ávila Camacho. Los civiles fueron los que empezaron a meter el desorden. Si los periodistas conocieron la historia como la conoce, como de alguna manera la conoce Delfino, hubieran dicho, no señores, pero si el regreso de los militares no significa militarización, significa, de alguna manera tenemos un contrapunto en el pasado que sirvió para, si no es por la inteligencia, el instinto de caer, ¿qué hubiera pasado? Un desastre. Ahí sí hubiera habido militarización. Si el país se deslizaba por la pendiente de la inestabilidad, hubiera sido un desastre. Y por eso los militares cumplieron un papel importante con el instinto de los militares, y que los civiles fueron los que metieron el desorden. ¿Qué es lo que dijo Lombardo Orellano cuando saludó a Alemán? Es el cachorro de la revolución, ¿no es cierto? Nada de cachorro, al contrario, fue la contrarrevolución, fue la, ¿cómo se dice en Francia cuando viendo la reacción? ¿Cómo se dice? Bueno, la palabra esa que se dice. Bueno, ya me olvidó, solamente decir no lo sabe. Otra cosa instintiva, le digo instintiva porque no lo dijo, pero lo dijo este maestro Delfino, que insisto, hay que llevarlo más tiempo a la sierra. Ciertamente el PAN, yo creo que habló, no, inclusive me sorprendió su conocimiento histórico. Miren, el PAN ha tenido grandes dirigentes. Ciertamente, como le dijo Delfino, no mencionó a muchos. Habló de Gómez Morín, pero con Gómez Morín tuvo dirigentes de la talla de Gómez Morfín, de Cristi Levi Barrola, de Castillo Peraza, Mi amigo. Manuel Cloutier. Delfino nada más mencionó Cloutier y Gómez Morín, pero tiene razón Delfino. Tiene dirigentes, los padres fundadores del PAN, y hasta Cloutier fueron unos grandes, o lo dijo también el maestro de Guadalupe. Yo creo que el PAN, ¿qué pasaría si el PAN retoma sus raíces? No que retome a la política idealista de Morín, pero tenía una gran aceptación en el PAN, a lo mejor retornando sus ideales y buscando un líder como Castillo Perazo o como Cloutier Castillo. ¿Cómo vas a compararlo con Marco Cortés? No se puede, ni este muchacho, ¿cómo se llama? La Anaya. Son caricaturas. Yo creo que a lo mejor este proceso de reagrupamiento que dijo el maestro Indalecio puede llevar a que los partidos retomen un poco. También Morena, bueno, ahorita voy para allá. Pero otra cosa muy aguda que dijo el maestro Delfino, sin decirle, fue realmente lo que sea de Morena también necesita una reforma, por una transformación a fondo. Bueno, no voy a hacer todos los méritos de Delfino, sino tampoco lo voy a convertir en un alito. Pero en fin, maestro, voy a suplicarle a las autoridades de la institución que lo mantengan allá. ¿Qué pasó? Ahora sí, que no lo oiga Alonso. Por eso, creo que viene usted más agudo. Y una cosa que también que pasó desapercibida, pero creo que hay que ver lo que dijo el maestro Indalecio.
¿Por qué en Europa la elevación de los precios del gas, del petróleo no se transforman automáticamente? ¿Por qué? Porque ahí sí hay controles. Aquí empieza a subir la gasolina, ahí te va Lorenzo Servige. ¿Saben cuánto está el pan Bimbo? Yo nunca voy a comprar. Nunca voy al mercado porque en Sonora los machos no deben ir a la tienda, ni cocinar. Al carro. No, solamente vamos a comer, pero no cocinamos los machos, nos vemos mal. Pero otro día tenía hambre, no estaba mi hijo ni mi hija, fui a comprar pan Bimbo, me horroricé. ¿Saben cuánto cuesta el pan Bimbo? 52 pesos. Cerca de una casa de unos Camel, una caja de cigarros. No puede ser, no. Eso le preocupa. No, una caja, no puede ser. Los Camel cuestan 63, pero la caja de pan Bimbo, la grande, no puede ser. Mira, Lorenzo Servige, en cuanto hubo un aumento el dueño de Bimbo, estaba en 35 el pan Bimbo y subió. No, inmediatamente refleja. Es algo muy agudo que el maestro, esa observación muy interesante. ¿Por qué en Europa no necesariamente hay no viene la avalancha de aumento? Esa inflación, México todavía se mantiene en menos del 8%, que está más grande en Estados Unidos. Pero si hubiera más controles, si no hubiera ese espíritu desvergonzado del empresario mexicano tipo Lorenzo Servige, uno de los que manejan la alianza Va por México. Es uno de los, no se menciona a Lorenzo, es más inteligente que Claudio X González, él no aparece, pero es uno de los cerebros de Va por México, Lorenzo Servige, es de los más así. No, Salinas Pliego es un santo comparado con Lorenzo Servige. Inclusive Salinas Pliego es medio bruto, luego da a expresar sus opiniones porque me están cobrando impuestos. No, Servige es sutil, es un viejo lobo. No. Pero entonces, muy interesante, qué buena observación. Ojalá que Matrinar no a manera de que nos beque también así como que nos mande a otros lugares del mundo para ver este impacto, que nos beque también. En todo caso, al maestro déjelo en la sierra. Pero a nosotros déjenos también porque sí es importante el aspecto comparativo. Muy bien, muy interesante este análisis en todos los sentidos de la palabra. Esperemos que nuestro público coincida conmigo en la necesidad de continuar Delfino en la sierra. No, eso es broma. Bueno, cuando te escuchen bien, porque no te pegas el micrófono, maestro. No puedo. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestro amigo que viene de Europa. No, es que de veras, qué bueno que va a comprar el pan Bimbo. Yo compré 1 kilo de huevo y está en 40 y tantos pesos. O sea, sí, o sea, si no observamos esas cosas, Casi unos pulmón. y a ver, y les voy a comentar el contraste, revisen sus recibos de luz y digamos, se mantienen de manera muy estable, ¿no? Y en algunos casos baja. Es decir, a eso me refiero con el compromiso social del gobierno. Es decir, que efectivamente hay cosas que no puede controlar el gobierno federal porque se acostumbraron, recuerden, aumento salarial por acá, pues aumento de precios, por ejemplo, esas cosas, esas costumbres de los empresarios que a partir del 2018 se detuvieron, pero que ahorita están tratando de impulsar. Y efectivamente, por eso está esa posición. Y a eso me refiero, que van a haber, es decir, va a haber movimientos, va a ser interesante, pero se va a mantener hasta el 2024. Y efectivamente la preocupación es Morena. Quiero, con lo de Va por México, que no se nos olvide que Va por México, o el Pacto por México, está siendo financiada por elementos externos. Es decir, digamos, están metiendo las manos, ¿sí?, los americanos, ¿sí?, conservadores, que están impulsando y implementando esa perversa alianza. Y para terminar, efectivamente, el 2024, viene el 23, que creo que, o sea, en tiempos políticos ya el tiempo es corto. A lo que voy es, si es que Morena efectivamente no hace lo que ya se ha comentado aquí, al interior, es decir, oxigenar abajo, oxigenarlo, porque si no, puede salir el tiro por la culata.
Entonces, todo mundo se está viendo ya en perfil 23 por las dos gobernaturas y el 2024. O sea, ahorita todo mundo tiene esos años muy, muy presentes. Muy bien, pues para que terminemos a tiempo y con tiempo para todos ustedes, ya no le vamos a dar la palabra a Lupillo. Le vamos a pedir nada más que se despida. Claro, a mí me asombra mucho, de verdad mucho, estas exposiciones del maestro Sotelo y del maestro Indalecio. Son como chivos lúcidos en cristalería. Vienen muy, muy bravos, muy pasiones, muy apasionados. Pero es que el maestro Sotelo tocó varios puntos muy interesantes. Por ejemplo, cuando habla del Partido de la Revolución Institucionalizada PRI en 1929, que por cierto, haciendo alusión a lo que hace el maestro Indalecio, hay un gran libro que yo recomiendo mucho a mis alumnos para entender el sistema político mexicano, de Luis Javier Garrido, que por cierto estudió en Italia, ¿sí? Y que es un gran intelectual que habla precisamente del PRI, del carácter corporativo, clientelar y todo el proceso que ha tenido hasta los 60s, los 70s, 80s. Y entonces Luis Javier Garrido hacía ese análisis interesante de lo que ha sido el PRI y cómo, por ejemplo, ya en el 82 esta ideología del nacionalismo revolucionario la rompe y empieza con esta visión del Estado neoliberal. Por esta parte que decía Indalecio, y voy a acelerar ya mi intervención, de que efectivamente desde el 82 vemos cómo el PRI y el PAN compartieron el mismo modelo económico, su visión, es decir, su élite se entregó como de manera fundamentalista a este proyecto. Y efectivamente yo digo que sí hay que verlo de manera personal, pero también lo que ha significado su plan de acción, su plan económico, su política económica, ha sido de una élite económica que se benefició a partir del Estado. Y entonces en ese sentido, y el maestro Indalecio sí lo dice y lo reafirma, el Pacto por México, ahí vemos cómo estos partidos, incluyendo el PRD, que le da un giro a su visión ideológica, yo digo por su ancestro en el PCT, de actuar de manera oportunista y estar con el poder. Y que hoy efectivamente su élite está en un proceso, yo diría, de descomposición, porque es una élite que no permite que se den más cuadros, y hoy lo vemos con su presidente del partido, que tiene una visión muy pragmática, pero que no es congruente con los orígenes de ese partido. Y el PAN, que es una élite que, si ustedes ven en el caso del PAN aquí en Puebla y a nivel nacional, muchos de ellos han sido representantes de organismos empresariales. Entonces representan esa ley en 1939, nacen precisamente en Monterrey, porque efectivamente están criticando a Cárdenas por su proyecto nacionalista, y nace precisamente en Monterrey, con el Grupo Monterrey. Y bueno, ya no hablar de los demás partidos, porque digamos, sí es interesante, ya no nos da tiempo, pero sí vemos esta alianza que de alguna manera se vuelve gelatinosa porque rompe con sus principios, rompe con su estrategia de plantear un modelo de país. No hay, ¿sí? Más bien, como vuelvo a decir, solamente es la lucha por el poder, y creo que efectivamente, como lo toca también el compañero Palestina, esta discusión de la Guardia Nacional, que es muy interesante abordarla, si bien es cierto que algunos politólogos sostienen que cuando el ejército sale a las calles es una perspectiva de un gobierno autoritario, pero a ver, lo que sí nos queda bien claro es que las policías estatales, municipales, fueron cooptadas por el crimen organizado. Y lo único que nos quedó fue la Marina y la Guardia Nacional, y hoy, que ya lo votó el Senado, que va a estar normada y legitimada y controlada por el Ejército. En esta propuesta que hace el PRI hasta el 2028, que me parece muy interesante. Pero además, decir, compañeros, y eso hay que dejarlo bien claro, cuando se aprueba la Guardia Nacional como hoy
los aspectos constitucionales, lo aprueban todos los partidos, no es López Obrador, es todos los partidos. Y entonces luego tenemos una discusión de que efectivamente comparto esta tesis que hace el maestro Sotelo, sí ha habido problemas en algunos estados, pero la Guardia Nacional es el aspecto y el punto central del monopolio legítimo de la fuerza del Estado mexicano y que se ha impuesto en donde ha habido ciertas crisis de ingobernabilidad. Luego entonces, compañeros, sí creo que esta oposición, lejos de plantear una propuesta racional y viable para el pueblo de México, como lo dijo el propio Marco Cortés, dice, es que habíamos dicho que iba a haber moratoria legislativa. Ojo, este señor se equivoca nuevamente, no privilegia los intereses de la nación, solamente privilegia los intereses de las cúpulas partidarias que van en contra del interés nacional. Diría los intereses de clase que van en contra de los intereses de toda la sociedad. Este es un programa que ha sido muy interesante porque hay puntos de vista y todos sostienen que la fortaleza de este gobierno radica en el pueblo. Y no solamente son 30 millones de los que votaron en el 18. Creo que hay más gente que se está sumando al proyecto, algunos muchachos que apenas están entrando a la preparatoria, decían o me comentaron así de cerca, ¿verdad que no, el que llegue no nos va a quitar las becas? O sea, quiere decir que hay sustento social en este proyecto político de gobierno. Y con eso queda demostrado que fracturas o sin fracturas, consolidados o no consolidados, la alianza va por México, la alianza de la derecha y los políticos oportunistas de siempre no van a tener futuro ante la verdad que ahora sí la podemos decir ante todos ustedes. Muchas gracias y nos vamos al siguiente trabajo. Muy amables, nos vemos aquí.